¿Sabes exactamente la apertura idónea para trabajar en vídeo? Hmm. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo genial? Bienvenidos una vez más al canal. He estado un pelín desaparecido simplemente porque he estado rodando bastantes videitos específicamente en la montaña, recorriendo un poquito los paisajes agradables de Asturias, por lo tanto no me ha dado tiempo de crear contenido para el canal. Sin embargo, hoy venimos con un video bastante potente, con muchísimo valor, que pertenece a la lista de reproducción de dirección de fotografía. Así que sin más, vamos directamente al desarrollo de este video que va a estar chapó. Entonces, ¿cuál es la mejor apertura para trabajar en vídeo? Contestar a esta pregunta es un poco complejo y hay que tener en cuenta un par de matices, pero voy a intentar responderla de la mejor manera posible acorde a mis experiencias personales y mi trayectoria como cineasta independiente, ¿ok? Como saben que a mí me gusta llevar mis videos bastante al grano, sin pasar por partes demasiado técnicas, porque entiendo que hay parte de mi audiencia que es amateur, está iniciándose o está en un punto medio. Obviamente que también está el entorno o el sector profesional, pero sí es que es verdad que trato de hacer estos videos como más friendly para que todo el mundo entienda, independientemente en el nivel que estés. Por lo tanto, voy a intentar dejar la parte técnica al lado, por ejemplo, explicar la diferencia entre f-stop a t-stop, pero aún así te voy a dejar un video que considero que está bastante bien explicado en ese sentido. Eso sí está en inglés, pero bueno, que sepas que puedes utilizar los captions, es decir, los subtítulos, pero te lo voy a dejar en la descripción porque si quieres aprender esa parte técnica, bueno, te lo voy a dejar en ese video, así lo puedes comprender de una forma más profunda, digamos. Bien, primeramente hay que tener en cuenta bastantes factores y son sumamente importantes. Uno de ellos es la sensación e interpretación a generar en la audiencia. En cortas palabras, deberíamos entender o saber entender qué produce trabajar con una apertura de diafragma abierta o más amplia, y de caso contrario qué produce trabajar con una apertura bastante más cerrada, digamos f5.6, f8, etc. Por ejemplo, al utilizar una apertura bastante abierta como vendría siendo un f1.4 más o menos o t1.5, y dependiendo de la distancia focal que estemos empleando también, podemos crear ciertos efectos y dar a entender a la audiencia ciertas sensaciones. Es decir, si estamos rodando un diálogo donde queremos aislar muchísimo a esos dos sujetos porque digamos que esa conversación trata de una parte fundamental de la historia, entonces trabajar con una apertura bastante más abierta puede darnos un fondo desenfocado muy pronunciado, generando esa insolación necesaria para generar esa tensión en el diálogo entre los dos sujetos. Ahora bien, tenemos que entender que vamos a perder contextualización en ese caso. Por eso tenemos que entender qué puede producir trabajar con una apertura u otra, es decir, con una apertura abierta o una apertura cerrada. Y este es tan solo un ejemplo para que podamos entender. Ahora bien, si por lo contrario queremos contextualizar una imagen y poder así evidentemente ganar gran parte de nitidez en la misma, está claro que tu mejor opción o tu mejor amigo en este caso va a ser trabajar con una apertura más cerrada. Claramente aquí va a depender de cómo sea la historia y que aporta la puesta en escena y el diseño de producción también, que eso es algo que realmente mucha gente se lo pasa por alto y la verdad que no lo entiendo por qué. Normalmente el fondo acompaña y da presencia y aumenta la narrativa visual de la historia que estemos intentando contar. Por eso es muy importante no dejar pasar esto por alto al momento de decidir con qué apertura vamos a trabajar. Otro factor vendría siendo las condiciones lumínicas. A ver, claro está que si utilizamos el sentido común, utilizaremos aperturas abiertas al máximo de la óptica que estemos utilizando si estamos rodando en un entorno de poca luz. Por ejemplo, el típico caso de grabar por la noche, vamos. Entonces, en este tipo de situaciones puede ser muy útil trabajar con aperturas bastante más abiertas o diría casi al máximo que te permita la óptica que estés empleando. Básicamente para poder captar más luz y evitar el famoso y horrible ruido digital que a mucha gente le gusta, a otra gente no, pero bueno, ese es otro temita. Aún así, por más que esto sea una ventaja, también deberíamos tener en cuenta la visión del director y el director de fotografía también, y lo que aporte también al storytelling. Y es que de hecho hay cineastas que cuando trabajan en condiciones de poca luz, prefieren tener gran parte de la imagen en foco o todo nítido, todo enfocado, como quieras decirle, o técnicamente hablando, tener una mayor profundidad de campo por cuestiones de cuidar la puesta en escena y o porque aporta a la parte de storytelling. Entonces suelen trabajar con aperturas bastante más cerradas y compensan la luminancia agregando más fuentes de luz al esquema de iluminación ya existente, evidentemente. Por lo tanto, volvemos al punto donde el papel del director y el director de fotografía juega un rol muy importante a la hora de expresarse como cineastas y a su vez tratar de captar la mayor atención posible de la audiencia. Te voy a nombrar ahora un par de casos prácticos como ejemplo. El primero es si estamos capturando un paisaje, por ejemplo, que estamos grabando un documental. En este caso podría ser idóneo trabajar con aperturas bastante más cerradas, igual un f8,
F5.6, F11, etcétera, etcétera, ya que vamos a ganar esa nitidez necesaria y obtendremos aún así muchísima más profundidad de campo, lo cual es muy conveniente para capturar cada detalle de ese bonito paisaje que estés intentando capturar. 2. Si estamos rodando un diálogo, dependiendo de qué nos aporte el fondo y la distancia focal que estemos empleando, podríamos variar una apertura un poquito más abierta tipo f1.8 hasta incluso diría f4. Ese personalmente me parece un buen rango con el que jugar. 3. Si estamos intentando contextualizar un sujeto, entonces diría que desde un f2.8 a un f5.6, personalmente te repito, me parece un rango bastante idóneo con el que jugar. 4. Si queremos generar aislamiento y a su vez llevar a la audiencia a un punto específico de la imagen, entonces en ese caso te recomiendo que trabajes con una apertura de diafragma lo más amplia posible, que separe muchísimo ese sujeto, ese punto específico del fondo, que haya muy poca profundidad de campo. Esto puede ser muy conveniente para poder generar esa insolación específica en ese punto. Como estos 4 casos hay muchísimos más, pero tampoco la idea es hacer acá el video de 40 minutos. Digamos que estas son como pinceladas para que más o menos se entienda el video o el concepto del video. También tendríamos que saber qué tipo de profundidad de foco queremos en la imagen, porque en base a eso vamos a ser como más determinantes a la hora de elegir una apertura de diafragma u otra, es decir, una más cerrada o una más abierta, o más abierta y más cerrada. En lo personal, yo considero que hay un buen balance entre lo que vendría siendo nitidez, profundidad de campo, menos ruido digital en la imagen y hacer la vida más fácil al foquista si trabajas con un foquista, sino hacer la vida un poco más sencillo a tu cámara cuando utilizamos el autoenfoque, sobre todo detecta personas, movimiento. Y para mí, los mejores rangos son las mejores aperturas serían desde f2.8 a f4. En ese rango me gusta jugar muchísimo personalmente, incluso si mi óptica digamos que es f1.4, soy más partidario de trabajar en f2.8 a f4. Te lo digo desde mi experiencia, pienso que es como el punto dulce, entre comillas. Tenés como el puntito de apertura cerrada, el puntito de apertura abierta, como te comenté estos detalles anteriormente. Entonces me parece muy idóneo. Claramente está que hay excepciones, es decir, si voy a grabar un paisaje, una puesta en escena o algo del estilo, que simplemente esté solo el paisaje, probablemente se utilice aperturas bastante más cerradas para poder captar la mayor cantidad de nitidez posible. Pero en términos generales, por mi flujo de trabajo, te digo, desde f2.8 a f4 ese rango me parece fenomenal. Te lo recomiendo, hacer pruebas y ten en cuenta también que todo va a depender también evidentemente de tu selección de ópticas. De hecho, tenés un video en el canal acerca de eso, de cómo elegir tu distancia focal a la hora de grabar video, ¿ok? En fin, espero que este video de verdad te haya sido útil. Poner en práctica los consejos que te acabo de mencionar. Igual sabías de antemano, igual no sabías, igual aprendiste algo nuevo, así que nunca se sabe. Si es así, déjale un pulgar arriba que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y llevando este canal pequeñito hacia arriba. Y bueno, déjate un comentario qué tipo de video querés que traiga a esta serie de dirección fotografía o un video sugerencia en general que traiga al canal. Déjame también recordarte que tenés ahí la tienda de LUTs y presets en la descripción de este video, así que echale un ojo y es una bonita forma de apoyar el canal y desde ya te digo gracias. En fin, nos vemos en el siguiente film. Chao.